misterio. Sean bienvenidos a Conexión Enigma. Un cordial saludo, queridísimo pueblo del misterio. Bienvenidos a un nuevo video programa. De todas las historias que se cuentan en este canal, hay varios temas que llegan por montón. Entre esos está brujería, casas y el del día de hoy, el de fincas. Al parecer, las fincas o estos terrenos en Colombia traen muchos misterios o experiencias inexplicables, y en esta ocasión tenemos el capítulo número 3. Pero antes de comenzar, no olviden que si desean apoyar el Misterio Nacional, pueden ingresar a todas mis redes sociales, las cuales van a aparecer en la descripción de este video. También les quiero recordar que en Vigo Live estamos haciendo una dinámica que es lecturas de libros en vivo para fomentar la lectura en aquellos espacios en los que muchas veces estamos ocupados. Podemos estar trabajando, haciendo algún otro tipo de trabajo, mientras tanto yo les voy narrando un libro, el cual se escoge por votación. Pero recuerden que lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana para que les notifique cada vez que suba un video nuevo. Y ahora sí, comenzamos con este video. Hola Jaguar, qué bueno es volver a comunicarme contigo. Esta vez quiero contarte una de mis experiencias en la finca de una de mis mejores amigas. Bueno, el caso es que desde siempre tengo ese, si se puede llamar, don de sentir presencias y energías negativas. Bueno, es que en la finca de mi amiga cuentan mucho que se aparece el duende o la pata sola, entre otras cosas raras. La verdad, la última cosa paranormal que me pasó estando en esa finca fue cuando yo era ya muy chiquita y me comenzaron a contar una leyenda del tal pollito maldito. La verdad, en esos días no estaba yo muy bien, tanto en autoestima ni tampoco de ánimo, ya que tenía problemas personales con mi familia y gente estúpida de internet. A mí me contaron que ese pollo se le aparece a la gente que necesita un golpe de suerte, y yo lo necesitaba mucho. La verdad, este pollo, según la leyenda que me contó mi madre, es que no es bueno buscarlo cuando chilla, ya que te puede hacer matar o algo peor, y que a los más jóvenes que andan con depresión o con angustia, resulta que es todo lo contrario, los ayuda e intenta curarlos, lo que me pasó a mí en esa finca. Pero bueno, me encantaría contarte aún más esta leyenda o la figura específica de esta criatura, pero nunca la vi como un ser tangible, siempre fue una sombra o energía. Espero que pases un año nuevo muy genial y saludos desde Buga. Buenas noches, Jaguar. Tengo una historia por si le interesa y decide compartirla con el mundo. Espero que esté muy bien. Sigo sus publicaciones hace varios meses. La historia que tengo para compartirle me sucedió hace varios años en una finca de mi abuela. Lo pongo en contexto. Siempre iba a pasar vacaciones en la finca. La mayoría de mis tíos y mis tías se habían mudado a Bogotá. Por consiguiente, mi abuela estaba sola en la finca. A causa de eso, sufrió depresión y se decidieron traerla a Bogotá y arrendar esta finca a una familia. Una familia se instaló en la habitación que era de mi abuela. Cuando fui por última vez a este lugar, yo me acuerdo que fui con un tío y mi tía, y ellos se quedaron en la otra habitación y yo me quedé en el comedor. Tiré un colchón y dormía en el piso. Fueron 3 días los que me quedé en la finca. El primer día recorrí con nostalgia los lugares, ya que se encontraban sumidos en la maleza o derrumbados. El segundo día hice algunas labores, limpié lo que pude retirar de maleza, etc. El tercer día fui con mi tío y mi tía a una tienda muy cercana. Caminamos unos 15 o 20 minutos. Salimos de la tienda a eso de las 9 de la noche. Caminamos por la oscuridad sin novedades hasta llegar a la finca de mi abuela. Nos fuimos a dormir y todo muy normal. Como yo dormía en el comedor y las cortinas eran translúcidas, colocaba cobijas en la cortina para estar completamente a oscuras y así poder dormir. Para ese momento tenía el cabello un poco largo y me hacía una moña para dormir. Ahora, medio dormido, siento que se me acuestan al lado, me tocan el cabello, específicamente la moña, y sentí un ligero toque, y en el oído me preguntan con la voz de un anciano, que era grave y algo carrasposa, lo siguiente: ¿le gustaría hacer un pacto con el diablo? Yo me timbré de una, no pronuncié ni una sola palabra, no recé, no soy devoto cristiano ni católico, solo respondí en mi mente: ya tengo mi camino decidido. Después de eso, en mi mente vi las palabras Lucifer cruzadas, una en vertical y la otra en horizontal, compartiendo la I cada palabra, seguida de muchas luces muy parecidas al flash de las fotografías. Abrí los ojos en medio de la oscuridad, busqué mi celular, vi la hora, eran las 12:50
4:57 de la mañana. Alumbré por todo el lugar y no vi nada. Sentí mucho calor y las cobijas me pesaban. Me quedé en el lugar por no armar un alboroto a esa hora. Lo único que esperaba es que amaneciera. Esa es mi historia, una de tantas. Gracias por su atención. En caso de que la publiques en algún video, por favor, no menciones mi nombre. Hola Jaguar, no sé cuándo vuelvas a hacer un video de terror en fincas, pero en general tengo muchísimas historias por si te pueden interesar. El caso fue que cuando tenía un aproximado de 8 o 10 años, actualmente ya tengo mayoría de edad y me acuerdo como si fuera ayer, estaba en la finca de un tío. Mi primo estaba en la finca de un tío primo segundo, donde siempre contaban que habían cosas raras, como incluso una mujer de blanco que se aparecía. Yo pensaba que solo eran historias debido a que también comentaba mi abuelo, que en paz descanse, que en esa finca habían huacas y aunque las buscaron sin cesar, jamás encontraron nada. Pero ese no es el punto de la historia. En ese entonces se empezaron una serie de reformas en aquella finca debido a que era muy vieja y por lo tanto no había mucho espacio en la pieza del fondo, que parecía sacada de un orfanato, por lo que mi hermano, mi prima y mi madre iban a dormir atrás, mientras que mi padre y yo dormiríamos en una colchoneta en la sala. Cuando de un momento a otro escuchamos gritos que venían de esa pieza. Era mi prima que literalmente le estaban jalando el pelo por una ventana, además de golpearla con fuerza, por lo que la ayudamos y salimos corriendo los 5 de esa pieza. Después nos acostamos todos en el sofá, cuando no pasaron más de 5 minutos y habían huellas de manos en la ventana y aquella silueta de blanco al lado de un altar que se tiene en esta finca para la Virgen. Eso duró así como unos 10 minutos, pero parecía eterno. Tengo muchas historias en mi casa, sobre todo una muy reciente. Me gusta mucho su contenido y te sigo desde hace un buen tiempo, pero por ahora te dejo esta historia ocurrida en una finca. La historia que te contaré hoy es de mis padres. Ellos son personas de pueblo y veredas, fincas, toda la vida han sido así. Cuando ellos llevaban poco tiempo y eran jóvenes, vivían en una vereda llamada La Isla. En ese lugar, cuenta mi madre, vivieron muchas historias paranormales. Una de ellas fue que les tocó presenciar cómo en una ocasión el diablo vino a reclamar el cuerpo y el alma de una persona. ¿Cuál es el contexto de esta historia? En ese entonces, esto fue hace casi 40 años, mi mamá estaba embarazada de su primer hijo con mi padre y en el pueblo se corrió la voz de la muerte de una señora que era muy poderosa en la zona y a la vez era una de las más odiadas, ya que era una persona codiciosa y bastante cruel. Sin embargo, como era una mujer influyente, gran mayoría de la población de dicha vereda fueron a su velorio. Entre ellos estaba mi padre. Este le decía a mi madre que no debía asistir al velorio porque ella estaba embarazada y eso era dañino para el bebé por el frío del muerto o algo así. Sin embargo, ella pudo convencer a mi padre y asistieron juntos. Como era costumbre en aquellos tiempos, los velorios se hacían en las casas del difunto. El velorio de esta mujer se hizo en el patio de su casa, ya que asistió mucha gente. En la mitad del patio estaba el cajón con la difunta y a su alrededor la gente rezando. En un momento de la noche, un poco pasada la medianoche, tomaron un descanso y dejaron de rezar y todos empezaron a hablar de otras cosas y algunos estaban en silencio y otros tomando tinto. Y de pronto un sonido cayó las pocas voces que se escuchaban y el silencio natural de la noche se hizo presente. Cada vez más ese sonido se hacía más nítido y los presentes lo supieron identificar. Se trataba del sonido que hacen las aves al mover sus alas. Lo raro es que el tamaño del ave tenía que ser descomunal para escucharse así de fuerte. De un momento a otro el patio fue totalmente cubierto por aves más oscuras que la misma noche y todos se llenaron de pánico. Estas aves solamente estaban ahí con sus alas extendidas como esperando y de un momento a otro un sonido como un graznido aterrador sacó a todos de su terror y alguien dijo que empezaran a rezar y así fue. Todos empezaron y este animal parecía estar sufriendo por los sonidos de alabanza y de un momento a otro emprendió su vuelo. Todos salieron corriendo de ese lugar. Luego de esto corrieron hacia sus casas. Ese día ya temprano mi mamá le comenzó a contar a mi bisabuelo lo que había ocurrido y mi bisabuelo dijo: por eso odio que la gente vaya donde no la han llamado, porque no hacen más que inventar historias maricas. En esa salió mi papá y dijo que era cierto, que nadie estaba inventando ni hablando cosas que no habían vivido, que él había estado ahí y que era totalmente verdadero. Ahí fue cuando mi abuelo dijo: ustedes lo que presenciaron fue el cobro de una deuda y debía ser muy grande porque para que el mismísimo diablo subiera a cobrarla
a esta finca y llevarse a esa mujer en cuerpo y alma es porque lo que debía esa mujer no le alcanzaba a pagar ni en esta vida ni en la otra. Me encantaría que mi mamá en persona te contara estas historias. Ella se las cuenta con más detalle y pues fue ella quien las vivió. Saludos y como siempre digo, amo tu contenido. Ay, perdóname, no di cierre a la historia. Según la abuela de mi papá, no presenciaron todo. O sea, que en verdad se las llevaron en cuerpo y alma y fue porque se pusieron a rezar. Esta historia me pasó hace 3 años en el Cauca. Resulta que mis abuelos son un tipo de fundadores de este lugar y se ha vuelto muy conocido en estos tiempos. Y bueno, volviendo al tema, como es de costumbre, toda la familia de mi papá, incluyéndome a mí y a mis padres, nos quedamos en las fincas familiares. Pues resulta que en la noche, después de tanta diversión y alegría, como en toda familia que se reúne, nos fuimos agotados a la finca mis primos y yo. Nos quedamos en una de las fincas mientras los adultos se iban a la discoteca del pueblo. Estábamos todos en un sueño bastante profundo. Solo yo me pude despertar tipo 1 o 2 de la madrugada. Resulta que me dieron muchas ganas de ir al baño. Al salir del cuarto estaba buscando dónde podía encender el bombillo. Y bueno, acontece que frente de la puerta del baño hay una ventana con cortinas transparentes. En esos momentos me recorrió un frío insoportable por el cuerpo y me dio como un tipo de parálisis. No me podía mover, no podía decir nada. Puede que haya tenido todas las ganas del mundo de hacerlo, pero no podía. Continuaré contándotelo por aquí, por audio. Bueno, no podía moverme, no podía hacer nada. Por lo que más quisiera, no podía ir absolutamente a hacer nada. Yo al encender luz, noté que en esa ventana transparente, al lado de afuera, había una mujer parada al frente. Afuera estaba con las manos recostadas hacia el vidrio y lo único que escuché era un llanto. Era terriblemente escalofriante ese llanto. La verdad a mí me pasó ese llanto por medio de los oídos, podía penetrarse, la verdad, era horrible. Traté de gritar, traté de esto y no podía hacer nada. Me quedé unos momentos ahí parada, obviamente, o sea, eso es como que mira, ve, no puedo moverme, pero quiero hacerlo, no puedo. De ahí resultó que esa señora empezó a moverse alrededor de la casa. Empezó a azotar muchas cosas. Afuera de la casa había muchos asientos. Escuchaba cómo se caían, cómo se azotaban y cosas así. Escuché como si alguien me dijera, corre. Y la verdad me dio tanto miedo que obviamente hice caso a ese mensaje. Fui corriendo hasta la habitación donde estaba durmiendo con mis primas y me acosté, literalmente. Me acosté y me tapé el rostro con la cobija. La verdad no podía creerlo, estaba llorando de la desesperación sin saber qué hacer. Seguía escuchando ese llanto, seguía escuchando los botones. Minutos después paró, pero luego sentí que algo había al lado mío. Un ambiente muy pesado, muy terso. La verdad eso me aterró demasiado. Al son de hoy sigo yendo a esa finca. Es muy acogedora, la verdad es súper chévere. Pero en muchas ocasiones, casi siempre, cuando me quedo de noche afuera en el portón, siento que se me siguen observando. Y desde los 7 años he desarrollado un don muy especial. Adoro tu canal, Jaguar. Si deseas mencionarla en tu canal o si es por seguridad, prefiero que sea anónimo. Es por tu seguridad. Mucho éxito y si deseas más historias, tengo muchas para contarte. Saludos desde Cali. Hola, tengo una historia de terror que quiero contarte. Esto me pasó en una finca que era de mi primo, el cual nos dejó vivir allí. Ya teníamos 1 año viviendo en la finca y bueno, ese día llegó mi hermano desde la ciudad, se quedó a dormir en mi habitación y yo en la de mis padres. Entonces eran aproximadamente las 9 de la noche. Mi madre se fue a la cocina y me quedé en el cuarto y allí yo ya me estaba quedando dormida cuando de repente sentí que alguien se acostó a mi lado. Creí que era mi madre, así que di la vuelta para abrazarla, ya que estaba durmiendo de medio lado. En ese momento me llevé el peor susto de mi vida. No era mi madre, era un hombre. Estaba vestido de negro y me miró a los ojos. No me podía mover ni gritar. Entonces comencé a rezar, aunque casi no podía. Al rato miré y logré ver cómo se iba, cómo se evaporaba y al final pude ir corriendo a la cocina. Le comenté a mi madre, ella me dijo que rezara. Al otro día recibí la noticia que mi primo, el dueño de la finca, había fallecido esa misma noche, a la misma hora en la que me ocurrieron a mí estos hechos. Después que supe eso, me fui de esa finca y espero no regresar nunca.
Hola Howard, para mí es un placer saludarte. Esta historia te sirve para el video de terror en Fincas parte 3. Bueno, a lo que vinimos. El día de hoy quiero compartir una de tantas experiencias paranormales que he vivido. Yo soy vallecaucana, más exactamente del municipio de Florida. Resulta que a la edad de 8 años yo me encontraba jugando con 3 vecinos y 2 primos en el patio de la casa de uno de mis vecinos, que era enseguida de la casa donde vivíamos. Te cuento que nos estábamos divirtiendo mucho, a tal punto que las carcajadas se nos salían a montones. De un momento a otro observamos una sombra en el piso que se iba haciendo grande, en serio, era muy grande. Todos nos quedamos paralizados por un momento. Nuestra primera reacción fue salir corriendo apenas se pudo y no tuvimos en cuenta al niño más pequeño, que era mi primito, y que para ese entonces solo tenía 6 añitos. Lo dejamos solo en el patio sin poder moverse. Entonces él tuvo la oportunidad de ver los zapatos de esta entidad y parte de su pantalón. Él nos dijo que era un hombre que calzaba mucho, sus zapatos eran bien embetunados y su pantalón era negro. Él no alcanzó a ver más porque salió la mamá de nuestro vecinito y esta entidad sencillamente desapareció y eso se quedó así. Al cabo de un tiempo yo me encontraba con mis hermanos hablando, pero esta vez en el patio de la casa donde vivíamos. Y esta casa era más bien una finca, ya que contaba con un patio enorme y muchos sembrados de frutas, verduras, además de animalitos. Uno de mis hermanos se fue por un momento porque le dio ganas de orinar, pero él no quiso ir al baño porque en serio era lejos y estábamos solos y nos daba mucho miedo. Así que decidió hacerlo debajo de un árbol. Cuando él estaba terminando de orinar, vio unos zapatos enormes y muy brillantes y un pantalón negro, pero no pudo ver más, solo vio hasta la altura de la cintura más o menos. Cuando él me contó, se le veía el terror en sus ojos, así que salimos corriendo de la casa a buscar a mi abuelito para contarle. Y este nos dijo que se trataba de un ente conocido como el Negro Felipe. Este suele aparecer donde hay entierros de abortos. También nos contó que antes en la casa donde vivíamos y la de nuestro vecinito eran bares donde se vendían las mujeres y las que quedaban en estado de embarazo se les obligaba a practicarse un aborto y los fetos eran enterrados en los patios de ambas casas. Es por esta razón la presencia de este ser. Por último nos dijo que quien logra ver la cara de este hombre de traje no sobrevive para contar. Hola Jaguar, nos ha encantado tu contenido. Cada vez que tenemos oportunidad te escuchamos, nos gusta mucho lo paranormal y más porque tenemos historias para compartir. Mi mamá cuenta que estando en la finca, la cual queda en Cumaca, hora y media de Bogotá, a la edad de 12 a 13 años, todas las noches llegaban al tejado de esa casa una bruja, la cual caminaba por las tejas rondando las 7 habitaciones que son en forma de L. Ella se posaba en una parte del techo que sobresale como un triángulo y allí se escuchaba que se rascaba las alas como un pavo. Así eran todas las noches hasta las 3 de la mañana. Descansaba allí y rondaba nuevamente las habitaciones de punta a punta. Se oían unas uñas largas rasguñar el techo que era de zinc. Mi abuela le dijo a mi madre y a mis tías que cuando este ser llegara le gritaran: madrugue por sal y cebolla, y así se sabría quién era esa bruja. Pasaron muchos días sin ellas tener el valor de gritarles esto. Apenas llegaba la bruja, se tapaban la cabeza con las cobijas hasta que quedaban completamente dormidas y en la mañana despertaban con muchos chupones morados y rasguños en el cuerpo. Pero una noche mi mamá con valentía le gritó aquella frase y en ese momento cesó el ruido y una tranquilidad las acobijó. Al día siguiente a las 7 de la mañana llegó una niña, hija de la vecina, diciendo que la mamá la había enviado por cebolla. Todas asombradas se miraron y allí se enteraron quién era la bruja, de la cual nunca se volvió a escuchar. Aquí le quiero contar una historia que es corta pero interesante. Yo tengo un hermano que está en el extranjero y él, con mucho esfuerzo y dedicación de tantos años de trabajar por allá en el extranjero, se compró un predio por los lados de Buga, Valle del Cauca. Este predio era una antigua casa o finca abandonada y extrañamente barata para el predio tan grande que era. Pero bueno, mi hermano emocionado puso manos a la obra y mandó a arreglar algunas cosas que valían la pena y otras solo las iba a derrumbar y volver a construirlas. Entre esas
esas cosas estaba un estilo de salón de evento que había a un ladito de la casa. Era como un bar, había una barra y se notaba que lo usaron en su tiempo para ese tipo de cosas. Él decidió que valía la pena hacerle reparaciones, había que arreglarle el techo y unas cositas aquí y allá. Pero bueno, yo mantenía mucho ahí, pendiente pues de los trabajadores y de la obra como tal, y yo me ponía a hablar con algunos de ellos, pues a preguntarles cosas sobre la zona, ya que ellos eran de ahí y obviamente yo no. Entre uno de esos chicos estaba el sobrino del señor que cuidaba anteriormente esa finca cuando estaba habitada, y él me contó cosas sobre esa finca, como que fue un buen tiempo de un político muy reconocido de acá del Valle del Cauca, que hasta el propio Uribe había estado ahí por una noche. Hubieron muchas fiestas, muchas reuniones con gente muy conocida en el ámbito político, y que luego ya pasó de ser de dueño en dueño hasta que quedó destruida, pero que en el tiempo que el tío cuidó esa finca pasaban cosas muy paranormales, cuando no había toda esa gente que solía mantenerse allí y quedaban solo el mayordomo y la señora y el vigilante, se encontraban cosas espeluznantes, se escuchaban cosas espeluznantes, pero lo más terrible o que les aterraba era que en ese salón de eventos se escuchaban cómo hablaban, cómo jalaban las cadenas, pero eran cadenas muy pesadas, y cómo cabalgaba un caballo, o bueno, se escuchaban cascos de caballos. Yo solo escuchaba todo eso impresionado y pues me daba sustito, pero como yo no dormía ahí, pues bien, como a los 3 días llegó el joven que nos iba a arreglar unas cosas en el techo. El señor llegó a hacer sus trabajos, resulta que el techo del salón de eventos era de esos antiguos que tenían bóveda y pues habían unas filtraciones grandes de humedad y bichos y todo eso. Yo solo vi cuando el señor se subió a esa bóveda y ya yo me fui a hacer mis cosas, cuando como a la hora se devuelve y me dice que si le puedo timbrar o llamar al señor del techo, el que había subido a la bóveda, y al ratico bajó para decirnos ya vuelvo, y yo me fui a hacer mis cosas. Como a la hora y media llega y me dice que si puedo timbrar o llamar al señor del techo, que él se subió a la bóveda y al ratico bajó y dijo ya vengo, y no ha vuelto, y dejó todo tirado, herramientas y todo. A mí sí se me hizo extraño que hubiera subido, mirado y que se hubiera ido. Yo empecé a llamarlo y el teléfono estaba apagado. Pasaron 2 días y no había razón de él, pero la garantía para mí fue que dejó sus herramientas de trabajo. Entonces yo dije, él tiene que volver. En fin, pasó una semana y no volvió, me tocó contratar otro. Cuando el otro señor subió, de una me llamó y me dijo que si me podía asomar. Yo subo las escaleras esas y me asomé a la bóveda, y había como una especie de baúl, pero muy antiguo y muy grande, y estaba sin su tapa, estaba abierto, y una parte de las herramientas del otro señor estaban ahí a un lado. Fue súper raro, y así todos los trabajadores se subían y miraban y decían, ese man se encontró una huaca y se voló. Yo solo decía, pero ¿cómo así? Y todos decían que fue muy extraño cómo él se fue, y que no se sabe nada ni de la esposa ni de él, como si se le hubiera tragado la tierra. Pues al final esa fue la conclusión. El señor se encontró algo en ese baúl, nunca lo sabremos, pero lo más seguro es que eso que había ahí era la razón por la cual sucedían cosas paranormales en ese salón, cadenas arrastrándose y cascos de caballos, y debió ser algo grande porque de este señor no se volvió a saber nada. Como decimos por acá, era para él. Muchísimas gracias por tu espacio y por dejarme contar esta historia. Hola Jaguar, la historia que le voy a contar pasó en la finca de mi abuelo, que queda muy cerca de un municipio a unas 9 o 10 horas de Medellín, que es donde vivo yo. Para dar más contexto, fue en una Semana Santa que mi familia y yo nos fuimos a visitar a mi abuelo, pues todo iba muy normal, viajábamos, mi abuelo nos esperó y nos llevó a la finca. Cuando llegamos íbamos muy cansados de ese viaje tan largo, entonces mis papás y mi hermana se pusieron a dormir, pero yo así cansada quería ver el potrero de mi abuelo con las vacas y todo eso. Entonces me fui a caminar por ahí, para donde estaban las vacas. Eso estaba a unos 10 minutos de la casa o de la finca como tal. Yo empecé a caminar, eran como las 5 pasaditas más o menos, de 5 a 5:30 de la tarde. Yo iba relajada. Cuando ya estaba llegando, venía pasando una señora con 2 niños chiquitos. Yo iba a pasar de largo cuando esta señora se me arrima y me dice, dígale a su papito que las vacas están esperando que se haga de noche. Y los niños empezaron a reír. Yo no sé cómo explicar esto porque es muy raro, pero cuando ella habla y los niños se ríen, a mí me dio como un escalofrío y también como un corrientazo por toda la piel. Es raro, pero todavía me acuerdo y se me pone la piel de gallina. Pero bueno, ella después de eso sigue caminando normal con los niños. Yo me quedé pensando lo que ella me dijo y al final me convencí de que era una vecina de por ahí o algo relacionado. Yo sola me estaba inventando cosas como para quitarme ese miedo y solo me quedé ahí mirando a esas vacas. Ya eso como de las 6 me fui otra vez para la casa porque estaba como oscurito. Cuando llegué ya mis papás y mi hermana estaban despiertos, estaban desembarazando
desempacando con mi abuelo. Cuando yo entro a la casa, mi abuelo me pregunta que cómo me había parecido el potrero. Le dije que estaba muy bonito, pero le conté lo de la señora y él se asustó diciéndome que por ahí no vivía ninguna señora, que en las únicas casas cercanas de por allí no había ninguna señora. Nos quedamos un rato dudando, pero al final concluimos que yo había imaginado eso, pero obviamente yo sabía que no. Al igual no quería llevarle la contraria. La cosa quedó así y la noche siguió normal. Hablamos, comimos y nos acostamos. Cuando por allá a medianoche, como a las 11:30, mi abuelo despierta a mi papá para que le acompañe al potrero, que un vecino lo había llamado a decirle que las vacas debían estar echadas y que estaban haciendo mucha bulla. Mi abuelo pensaba que de pronto alguna iba a criar y por eso levantó a mi papá. Como yo no había podido dormir, me quise ir con ellos. Íbamos con las linternas casi que corriendo porque mi abuelo estaba preocupado por el ternerito que supuestamente estaban haciendo. Cuando llegamos al potrero vimos las vacas corriendo como si hubieran visto quién sabe qué, pero se veían como asustadas, marica, corrían como locas, todas en una misma dirección. Nos fuimos a ver qué tenían o quién estaba por ahí asustando al ganado cuando vimos dos niños chiquitos cagados de risa detrás de las vacas. Cuando yo los vi y los escuché, me dio ese mismo escalofrío maluco. Le dije a mi papá y a mi abuelo que esos eran los mismos niños que había visto con la señora. Mi abuelo dijo asustado que nos devolviéramos rápido, que esos eran duendes. Llegamos a la casa y muy asustados le contamos a mi mamá y a mi hermana, quienes estaban levantadas, estaban también asustadas. Mi hermana, que es una niña, estaba llorando y mi mamá asustada. Mi papá les preguntó que por qué estaban despiertas y mi mamá dijo que vio una señora tocar la puerta muy duro y que cuando mi hermana se despertó a abrir esa puerta, la señora se empezó a reír y solo se fue riendo y le dijo: niña, no se pasea en Semana Santa. Y se fue riéndose y fue allí donde mi hermana levantó a mi mamá. Esa noche fue muy maluca. Al otro día viajamos otra vez para Medellín, donde mi abuelo se quedó viviendo con nosotros. Después de vender sus vacas y ganado, lo más raro fue que a mi abuelo lo atormentaba la misma señora en sus sueños, o mejor dicho, en sus pesadillas. Él dice que durmiendo solo escuchaba la risa de esa señora con los niños y se levantaba sudando y algunas veces con morados en las manos. Mi papá mandó a bendecir la casa. A mi abuelo le dieron una oración en latín y después de eso vivimos tranquilos, pero es algo que no vamos a olvidar por mucho tiempo. Felicitaciones, tienes un canal muy melo y entretenido. Siga así de humilde y con esa energía tan positiva que usted va a llegar muy lejos. Perdón por terminar la historia así, ojalá le sirva, pero Instagram no me dejó escribir más. Buenas, Howard, soy de la ciudad de Medellín y quería recomendar un video sobre terror en el campo colombiano o algo así. Aquí te dejo las historias de un amigo, saludos. Esto pasó en Valparaíso, yo tenía 11 años de edad y estaba con mi familia en una finca y eran aproximadamente las 12 de la noche. Yo estaba con un primo de mi misma edad y nos fuimos a recorrer la finca y nos metimos por un potrero muy oscuro, cuando de la nada se hicieron presentes dos ojos muy rojos al frente mío y quedé totalmente paralizado. Como iba con mi primo, él me ayudó a reaccionar, ya que él no había visto nada. Le dije a mi primo lo que había visto e instantemente corrimos de vuelta a la finca a comentarle a mi abuela lo que había pasado y ella, riéndose, me dijo que esa finca antes pertenecía a una bruja, la cual tenía muchos trabajos oscuros, entre ellos la foto de un tío metida en un frasco con la menstruación de ella y fluidos corporales. Después, mi abuela, tratando de tranquilizarme, me dijo que era un ternero o algo así, pero hasta el día de hoy creo que miré a los ojos a un demonio con el que la bruja hizo algún pacto. Espero te sirva para un video y perdón si está mal redactada. El nombre de mis amigos no lo digo por su seguridad. Gracias y yo apoyo el misterio nacional. Y hasta aquí este video. Si les gustó el video, no olviden dar un like y lo más importante es compartirlo. Ya saben que me ayudan bastante. No olviden pasarse por mis otras redes sociales, las cuales van a aparecer en la descripción de este video. No siendo más, recuerden que un pueblo educado es muy difícil de manipular. Hasta la próxima.